Bueno, colegas, y quiero darle la bienvenida a este nuevo curso. Este primer video, este clip va a ser para los colegas que de primer vez o que no han tenido mucha experiencia con la electrónica de telefonía móvil. Y entonces vamos a iniciar diciendo que lo que vamos a aprender en el curso sería entonces toda la función de un Samsung S4 i9500 y un i9505. Son versiones diferentes, aunque comparten muchos módulos y muchos circuitos. Vamos a aprender todo lo del Samsung Galaxy S3. Vamos en cada una de las estaciones, iremos aprendiendo nuevos circuitos, nuevos comportamientos, nuevas técnicas. Entonces vamos a ir paso a paso en cada uno de ellos. Lo primero que yo quiero explicarles es de raíz, desde el inicio, cómo funciona un celular de estos, para los compañeros que apenas están dando el primer conocimiento acerca de los celulares. Todo celular va a necesitar una fuente de que le suministre energía. Si lo tenemos desconectado al cargador, la única fuente de voltaje que va a tener va a ser una batería. Estas baterías son de litio. Ella es la encargada de suministrar el voltaje. Necesitamos conocer unos términos que es corriente continua. Todo celular internamente y la batería suministra un voltaje continuo, una corriente continua o corriente directa, que sus siglas serían entonces DC, que sería corriente continua, o en español sería CC. Ya la corriente alterna es la que nosotros tenemos en el toma. En el toma, cuando conectamos este cargador, él recibe corriente alterna. Es la que van a recibir todos los aparatos, la nevera, el televisor, todos los circuitos que se conectan directamente al toma. Esa corriente se llama AC, corriente alterna. Esa corriente nunca la vamos a encontrar dentro de un teléfono, porque todo lo que ingresa acá es corriente continua, corriente directa, y por eso es importante saber eso, porque nos va a servir para cuando tomemos lectura de voltajes, entonces sepamos ubicar la medición de voltaje. Por ejemplo, esta línea que vemos acá, una línea recta y tres punticos, dice que es la escala de medición de voltaje continuo. Esta de abajo sería la medición de voltaje alterno. Entonces no me carga el celular, yo quiero saber si el toma está enviando el voltaje, yo lo coloco acá. Este es automático. Si tendría otro multímetro, entonces lo colocaría en la escala que yo pienso o tengo que tener pues seguro, que por ejemplo acá en Colombia la más frecuente es 110, 120 voltios. Entonces yo la coloco en la escala de medición. Si voy a medir el voltaje que está saliendo del toma, tengo que colocarlo en voltaje alterno, que sería esta de acá, en 200, en la escala de 200. Ahí mediría ese voltaje, pero cuando voy a medir la batería tengo que colocarlo en la escala de 20 voltios, voltaje continuo. Eso para yo medir qué voltaje tiene la batería. Por ejemplo, vamos a mirar qué voltaje tiene esta batería en este momento. Dice, bueno, acá dependiendo del multímetro también va a arrojar algunos valores. Este multímetro me está pidiendo batería, lo cual el voltaje que me presente acá puede variar en este momento. En cambio, si lo medimos con este que sí tiene su batería, que es el que más uso ahora, si lo medimos con este en medición de escala de voltaje continuo, ahí vemos que me arroja el voltaje que hay, 3.821. Eso también tenemos que tener presente cuando tengamos un multímetro. Nos puede botar algunos errores de lectura y puede ser la batería ya pidiendo reemplazo y nosotros cambiando o moviendo algunos circuitos, cuando lo que estaba fallando o dándonos la lectura mal sería el multímetro. Bueno, como ya sabemos, entonces la única fuente de alimentación de voltaje hacia el teléfono va a ser esta, la batería. En caso tal de que tenga algún problema, yo todo lo tengo que medir en voltaje para saber a qué lugares está llegando el voltaje, y entonces es importante saber a dónde tengo que cuadrar el multímetro. El multímetro tiene una pista que se llama CON, que es la pista a tierra. Aquí ya tiene entonces unos puntos de donde yo puedo colocar
la pinza positiva. La negativa no la voy a cambiar nunca de punto, la positiva sí la voy a poder cambiar. Si voy a medir voltaje, condensadores, en este caso resistencias, diodos, hercios, este tiene una medición de hercios, y también este tiene para medir temperatura. Todo lo voy a poder hacer acá. Si quiero medir microamperios o miliamperios, voy a colocarla aquí, la positiva. Si voy a medir amperios de 1 hasta 10 o de 0 hasta 10, digamos, la voy a colocar aquí en esta pinza, en esta punta, la pinza número roja o la de color roja, que es la positiva. Ahí colocaría. Entonces, para medir voltaje siempre la vamos a usar, casi que siempre vamos a usar el multímetro en puerto con acá y en este punto. Este otro multímetro también tiene igual, tiene 4 opciones, tiene voltaje y resistencia. Toda esta la voy a poder medir acá. Aquí ya mediría capacitancia, que es esta letra C y esta X. Acá mido condensadores. También voy a medir miliamperios, y aquí voy a medir hasta 20 amperios. Así manejaríamos entonces las puntas del multímetro. Ahora voy a hablar del cargador. El cargador entonces recibe corriente alterna. Hay unos circuitos acá internos que toman, en este caso este cargador es de 110 voltios, recibe 110 voltios corriente alterna, los transforma, tiene un transformador y tiene muchos circuitos, transistores, diodos, rectificadores, resistencias y condensadores, lo cual suministran o da una salida de 5 voltios, aproximadamente 6 voltios, algunos sacan hasta 7 voltios, en voltaje continuo. Recibe alterno, sale voltaje continuo o voltaje directo hacia el pin de carga del celular. Después, cuando veamos la clase de carga, vamos a ver lo importante que los Samsung son muy exigentes en cuanto a su cargador. Si yo tengo un cargador genérico, el teléfono quizás vaya a cargar 1 o 2 veces, después no volverá a cargar si es mucho, o no va a cargar apenas lo conecte, va a durar 7, 8 horas cargando y nunca llegará a su totalidad, va a recalentar el teléfono, la carga que almacene la batería va a ser falsa, me va a decir que está cargada, pero apenas lo use se va a descargar. Eso también puede dañar la vida de la batería. Después vamos a ver que el grosor del cable o no usar un cable original también va a afectar en la rapidez con la que va a cargar el que está suministrando el voltaje. Entonces, eso sería lo principal. Conocer estos puntos básicos con los cuales yo voy a aprender a ir haciendo muchos análisis. Entonces, un pequeño recorderis. La corriente alterna entonces es la que está con una abreviatura que la vamos a encontrar o sea en español o AC en inglés. Y entonces esta corriente tiene pues un comportamiento muy diferente a lo que nosotros vamos a practicar. Inclusive eso no lo vamos a tocar para nada porque no lo vamos a necesitar. La corriente continua sí es la que nosotros vamos a usar y es la que tenemos que tener muy presente, ya que esa corriente entonces tiene la sigla en español CC o en inglés DC, y entonces es la que hace funcionar todos los circuitos, ya sean IC, ya sea el procesador, ya sean los detectores de voltaje, todo lo que hay, display, touch, todo funciona con ese voltaje continuo. Y entonces esas son las cuestiones que tengo que aprender. Y aquí vemos que dice que esta batería es de 2600 miliamperios. No sé si lo alcanzan a observar. Vamos a ver aquí. La batería dice que es de 2600 miliamperios. Eso quiere decir la capacidad de carga eléctrica que puede almacenar la batería. Entonces hagamos un pequeño ejemplo. Esto es 2600 miliamperios hora, la capacidad que tiene máxima de almacenaje la batería. La batería tiene un voltaje, tiene 3.7 y cuando está a su máxima carga alcanza a llegar hasta 4.20 voltios, 4.2. Entonces lo que quiere decir es que si el teléfono consumiera, digamos así, 260 miliamperios por hora,
La duración total de la batería sería de 10 horas. Digamos, el teléfono en modo de ahorro de energía o stand-by sin uso puede llegar a casi a 100 miliamperios, 80 miliamperios. Ya cuando se pone a correr una aplicación puede llegar a 150, hasta 300, hasta 400 miliamperios, dependiendo la aplicación o lo que se esté tratando de hacer con el teléfono. Entonces 2600 miliamperios es la capacidad total de almacenaje de la batería. Y acá entonces nos dice que la batería, por el otro lado la batería dice que la batería es de 3.8 voltios, 9.8 vatios hora, WH. 9.8 vatios es lo mismo que el miliamperios hora, sino que esto se saca con la siguiente fórmula. Para convertir entonces miliamperios, que es 2600, a vatios hora, entonces agarramos 2600 miliamperios, que es lo mismo que 2.6 amperes, por el voltaje de la batería, que es 3.8, y esto nos debe dar el mismo significado que hay acá. Entonces vatios hora es lo mismo que miliamperios hora, miliamperios, que son 2600, que es la duración de lo que es capaz de suministrar en horas la batería al teléfono. Vamos a conocer un sinnúmero de cosas y de funcionamientos importantes del teléfono. Miramos que la batería tiene 3.8 y vamos a encontrar, cuando estemos estudiando la board, que van a haber zonas que van a tener hasta 20 voltios, 16 voltios, 9 voltios. Inclusive hay circuitos elevadores que necesitan, llevan un voltaje, recogen 3.8 y lo suben hasta casi 29 voltios, que son los LED de los displays, que consumen harto, tienen un consumo en voltios alto. Entonces esos circuitos que ayudan a esto son convertidores de DC-DC que suavizan la demanda de potencia de la batería. Esto es para evitar, por ejemplo, son capaces de reducir a la mitad el consumo de lo que está necesitando, digamos, el LED. Si el LED se consumiera ese voltaje directamente, entonces la batería no duraría ni 10 minutos. Pero todos estos circuitos que vamos a ir conociendo entonces nos ayudarán a entender cada uno de ellos. Ese celular que vimos con la pantalla partida, no se preocupen, que es uno que tenemos de ejemplo para poder explicarles cómo cambiar el vidrio exitosamente más adelante en el final del curso. Y ya para terminar aquí, entonces vamos a hablar de algunos mitos de las baterías de los celulares, porque se dice que si no se deja cargar bien o se descarga y no se pone a cargar antes de que se haya descargado del todo, entonces la batería se va a dañar, se va a descontrolar. Resulta que las baterías de litio no sufren de ese problema de memoria. Eso era con otras baterías NI-MH o NI-CD, que eran de níquel. Entonces resulta que esas baterías sí tenían un problema de memoria, que cuando no se dejaban descargar del todo sufrían en sus circuitos un problema, el cual hacía que ya la batería perdiera su vida útil. Estas baterías de litio se dicen que tienen un promedio de 300 ciclos de carga. Un ciclo de carga lo comprende desde una carga full hasta totalmente descargada. Se dice que alcanza, para que tenga su vida útil o su máximo desempeño, necesita 300 ciclos, lo que quiere más o menos resumir que en un año la batería, cargándola y descargándola totalmente, nos va a durar un año usándola con la misma capacidad al inicio. Luego ya pasará a una efectividad del 80%, lo que quiere decir que si nos duraba 10, 12 horas, pues va a durar al menos, ahora va a durar, un ejemplo, ¿no? Va a durar 8 horas. Si nos duraba un día, 24 horas, entonces va a reducir a 18 horas más o menos. Esto es lo que concierne a lo que es el voltaje, lo que va a alimentar la board y algunas cositas que cuando estamos iniciando no podemos comprar. Y aquí entonces tenemos una board S4 en la cual los compañeros que están iniciando entonces van a ver que hay una cantidad de circuitos que los van a asustar, porque dirán, pero esa cantidad de circuitos, ¿qué son? Entonces, a medida que vamos a ir estudiando cada módulo, vamos a ir comprendiendo qué es cada circuito, para qué se usa, cómo se mide,
cómo coloco el multímetro, en qué escala lo puedo colocar, para qué sirve, qué pasa cuando cada uno de ellos falla. Pero vamos a ir estudiando eso módulo por módulo o clase por clase, porque yo sé que cuando uno está haciendo algo nuevo, pues si no ha tenido todavía la oportunidad de poder practicar, de poder desarmar, estar viendo todos los días bobar, circuitos, ya para nosotros es muy familiar porque llevamos cantidad de años mirando circuitos y cualquiera de ellos podemos identificarlos aquí qué es. Pero muchos de ustedes dirán, esto tan pequeño, todos se parecen, hay varios negros, hay varios cafeses. Entonces vamos aquí a hacer una pequeña explicación. Siempre que vamos a conseguir un circuito de estos, esto le vamos a llamar color mostaza, como un colorcito como entre amarillo anaranjado pálido. Todos estos circuitos vamos aquí a tratar de mirarlos todos. Todos estos circuitos que vemos son condensadores cerámicos CMD de superficie. Todos ellos tienen un valor diferente. Digamos, este de acá no tiene el mismo valor de este de acá no tiene el mismo valor de este de acá no puede tener el mismo valor de este. Estos condensadores tienen valores diferentes, este también. ¿Cómo vamos a descubrir? Bueno, vamos a conocer unas técnicas nuevas para saber de cuánto aproximadamente puede ser un condensador y nos puede ayudar. En este caso, en este curso de S4, S3, vamos a aprender con el manual, con el esquemático, cómo identificar y buscar en internet qué valor es. Es lo bueno, que les va a despejar muchas dudas a los colegas que ya habían participado, donde había quedado como un poquito la duda de cuánto podía ser cada condensador. Ahora cada uno de ustedes, cuando le falle uno, va a saber con exactitud de cuánto es, qué tolerancia tenía, qué voltaje es, y eso les va a servir mucho. De todos modos, seguimos hablando con los colegas que hasta ahora están viendo estos circuitos. Los condensadores son circuitos que cargan un voltaje. Digamos, todos los condensadores siempre van a tener un voltaje, siempre van a tener una línea que les va a suministrar voltaje, ya sea permanentemente es que apenas yo conecto la batería y yo voy a ir a medir circuitos, hay un voltaje ahí. Hay otros que son voltajes secundarios que, digamos, el Wi-Fi nunca lo vamos a tener activado, digámoslo, permanentemente. Cuando yo lo active, entonces se activa ese módulo y ese módulo activa unos voltajes, y esos condensadores que no tenían un voltaje en un estado normal, ahora cuando se activó tal periférico, entonces ahora sí tienen un voltaje. Por eso ellos son tan importantes. Hay unos condensadores, vamos aquí a tratar de mirar, digamos, estos condensadores de acá van a la línea bed battery. Esa línea es la línea positiva de la batería, aunque no vamos a profundizar, solamente les voy a explicar acá. Si este condensador que está colgado a esta línea está en corto, el teléfono no va a encender y yo pruebo continuidad de lado a lado entre el positivo y el negativo y me va a marcar continuidad. Es lo importante de los condensadores, y casi son siempre los que causan daños en los teléfonos, que los dejan encender, que los hacen apagar al momento, al rato de encender, que se descargan rápido los teléfonos. Entonces, si observan, es muy fácil identificarlos de esta manera. Ya habrán otros tipos de condensadores que son condensadores de muy baja capacitancia. Digamos que estos condensadores pueden ser de 10 microfaradios, 22 microfaradios, pueden haber hasta de 220 microfaradios, pero habrán unos que serán de picofaradios, la unidad menor en cuanto a las que más están en los celulares, porque está la nanofaradio y la picofaradio y microfaradio, son unidades de medición de los condensadores. Digamos que un condensador de estos que tiene un color diferente puede ser un condensador hasta de, digamos, 10 picofaradios. Es algo tan mínimo que inclusive medirlo con el multímetro va a ser muy difícil. Necesitamos un medidor exclusivo de capacitancia, sacar ese condensador, y habrán una serie de métodos que no se preocupen, que los irán aprendiendo. Esto que vemos acá son bobinas de núcleo. Esta es un alambre enrollado, como lo ven ahí, empieza acá, termina acá, por eso toda bobina va a tener continuidad.
Yo mido con el multímetro puesto en continuidad y ellas deben dar continuidad. Sin embargo, esto es solo para ir conociéndolas. Estos serán bobinas de núcleo. Habrán otras bobinas que son de estas SMD, todas son SMD, pero esta es una bobina normal. Es una bobina que tiene, siempre estas bobinas grandes están de apoyo en los circuitos que tienen voltajes altos. Por ejemplo, este es el MAS 77803, que es un circuito encargado de administrar todo lo que tiene que ver con carga, todo lo que es voltaje de entradas, y también tiene la cualidad de que va a controlar las líneas que vienen de acá de los datos del USB y todo lo que sea compatible con ese micro USB donde se conecta el cargador. Eso se llama micro USB, y ahí hay circuitos, dispositivos compatibles, y él tiene la tarea de revisar y tratar de interpretar qué circuito es para enviarle al procesador esa información y luego determinar qué hacer con él, qué voltaje requiere, cómo se van a manejar las líneas. Estos circuitos que vemos acá, entonces dijimos que son bobinas, esta también es una bobina, todas ellas van a tener diferentes valores, aunque todas siempre van a tener continuidad entre sus líneas, porque recuerden que aunque es una bobina diferente, siempre va a tener el mismo característica de que es un rollo de alambre. En este caso sería un hilo de acá que está haciendo una curva, y entonces ellas tienen esa cualidad. Esto que vemos acá entonces ya es un IC detector de voltaje. Estos son IC, ya este es un IC administrador de voltaje, pero de voltaje de entrada, porque está el IC de power, que es el que maneja, entonces ese sí maneja todos los voltajes para cada uno de los diferentes circuitos. Aquí ya entonces hay circuitos, estos son diodos, hay diodos protectores, hay diodos rectificadores. Cada uno de ellos los vamos a conocer en su debido caso. Ya hay, por ejemplo, estos IC integrados. Por ejemplo, este puede ser un circuito, digámoslo, de Wi-Fi, puede ser un circuito de señal de alguna red. Aquí vemos osciladores de cuarzo. Estos osciladores entonces son los que envían los pulsos, digamos. Este circuito necesita trabajar enviar un dato, digamos, cada 100 nanosegundos. Entonces él lleva un pulso, pan, 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 lleva un pulso. Este es de 26.000 MHz. Él lleva un pulso a esa frecuencia y entonces él hace sus ciclos de trabajo con él. Vemos varios y siempre van a estar cerca hacia el módulo. Estos circuitos que vemos acá, parecidos a los condensadores pero tienen algo en el medio, son filtros pasbanda. Pueden ser banda alta, banda baja o pasabandas. Determinando su configuración, dejará pasar ya sea una frecuencia alta o una frecuencia baja. Vamos a ver circuitos que son muy fáciles de identificar. Por ejemplo, a medida que lo vamos conociendo, entonces se nos va haciendo más claro. Ustedes dicen, pero yo veo varios circuitos negros cuadraditos. Están estos, ya dijimos que las bobinas son fáciles de identificar porque no son totalmente negras. Si ustedes las miran, son más que todo como un gris pálido. Ahí vemos, esto es una bobina, esto es una bobina. Estas son otro tipo de bobina. Ya estas bobinas pueden ser de alta frecuencia. Si no estoy mal, esto puede ser hasta un amplificador de audio cuando hay bobinas de estas. Esto es una bobina, esto también es una bobina, y esta también es otro tipo de bobina. Este es otro tipo de bobina. Estos grandes son condensadores, ya los habíamos mirado, hay de varios tamaños y cada tamaño quiere decir que tiene un equivalente diferente en capacitancia. Entonces, siguiendo con lo que venimos hablando acá de los negritos, estos son diodos. Los diodos son cuadrados. Si ustedes pueden analizar, un diodo lo vamos a aprender rapidito a identificar diferente a una resistencia. ¿Por qué? Vamos a buscar unas que estén cerca de la otra y vamos a mirar si podemos rapidito determinar. Vamos a mirar estas dos que están acá. Aunque este ya es un
este ya es un diodo acá rectificador, porque este es el que sale hacia el pin. Sin embargo, si lo vemos escuadrado completamente, ellos van a tener unas rayitas que van a indicar la polaridad. Siempre las rayitas van hacia el pin positivo y el otro que no tiene nada es el pin negativo. Las resistencias van a tener dos punticos plateados que son donde se estañan, donde tienen las paticas o donde está el punto de soldadura. Este diodo tiene dos paticas largas que es muy fácil de cambiar, pero este otro diodo, siempre estos diodos que vemos totalmente cuadraditos son diodos rectificadores, perdón, no son rectificadores, son supresores de tensión, de cargas electrostáticas, dependiendo cada uno. Por ejemplo, estos están como en las líneas del micrófono para evitar alguna carga electrostática. Aquí vemos que estos son diodos, estos también son diodos, este también es un diodo, este también es un diodo, este es otro diodo rectificador, un diodo supresor de tensión. Y ahora las resistencias, entonces, como las vemos, todas las resistencias van a tener, de por sí casi nunca vamos a encontrar una resistencia de este tamaño. Esto es una bobina, entonces es lo que me va ayudando cada día. Entre más practique, entre más vea, destape teléfono, me va a ayudar a identificar. Yo sé que esto no es una resistencia porque nunca he visto una resistencia de ese tamaño en circuitos CSMD, en celulares. Ya en una tablet puede ser diferente, pero en celulares siempre vamos a ver casi que el mayor tamaño de una resistencia será este. Si ustedes analizan, vamos a mirar las que hay. Estas son resistencias, son pequeñas. Esta es una resistencia, es pequeña. Por ejemplo, esta resistencia de acá es de 100K, que una resistencia de 100K en electrónica convencional es una vaina siempre grande, es un circuito siempre un poquito grande. Todos estos son resistencia, esta es resistencia, esta es resistencia, esta es como la más grande que vemos, esta es resistencia, resistencia. ¿Por qué sé que una resistencia tiene dos bolitas plateadas donde va soldado? Un diodo no. Ya están aprendiendo. ¿Por qué sé que no es una bobina? Porque las bobinas son más grandes. Por ejemplo, esta que es más oscurita que las otras es una bobina ya grande. Esta es una bobina que están de color gris claro. Aquí ya vemos, entonces ya hemos visto los circuitos que van a ser más comunes. Vamos a encontrar muchas resistencias, muchos condensadores, algunas bobinas. Vamos a conseguir ya, estos ya son entonces circuitos integrados tipo VGA. ¿Qué significa VGA? Que tiene bolitas de estaño por debajo y solo se van a poder cambiar con diferentes métodos. Cada uno de estos circuitos, aunque diodos, resistencias, condensadores y bobinas tienen un método similar, ya los circuitos integrados tendrán un método diferente. Cada uno de ellos tendrá unas ciertas características que tenemos que respetar en calor, y todo ello lo vamos a ir aprendiendo. Esto sería entonces algo general de lo que vamos a aprender y cómo vamos a ir nosotros aprendiendo a distinguir cada uno de los circuitos. Es importante poder hacerlo porque ello nos facilitará y nos ayudará a entender. Ya esto es el LED flash, el circuito. Acá hay un circuito nuevo que no habíamos mirado. Vamos a ver si encontramos una mejor posición para verlo más claro. Aquí hay un transistor. Igual a los transistores convencionales, este es tipo SMD. Todo lo que vamos a encontrar en el celular es tipo SMD. ¿Qué significa eso? Eso es de superficie. Son circuitos pequeños de superficie. Este es un transistor. Casi siempre están como switches, reciben voltaje por un lado reciben una orden, y cuando reciben la orden dejan pasar el otro. Es como un interruptor que tengamos en nuestra casa. Cuando lo oprimimos deja pasar la corriente y enciende nuestra bombilla. Igual, ellos trabajan con un pulso, una señal, un voltaje digital que les llega,
entonces él interpreta que le están dando la orden que deje pasar o que no deje pasar o que bloquee. Ellos van a trabajar así. Ya estos circuitos que vemos acá son de frecuencia de señal. Ya estos pueden ser los módulos conmutadores de señal. Estos serán los switches de la antena. Los switches, la señal de radiofrecuencia que se está recibiendo pasa de un lado al otro. Estos son contactos de las antenas. Ya habrán antenas de señal, antenas de Wi-Fi. Habrán unos contactos que son para la carga inalámbrica. Estos teléfonos tienen esa cualidad. Del S3 al S4 sirven para carga inalámbrica, no necesitan cable ni nada para cargar. Estos ya son los micrófonos. Esta board creo que tiene 3 micrófonos, entonces lo vamos a prender 2 en la board y 1 en el flash. Van a haber sensores, circuitos que vamos a ir conociendo, pero ustedes no se pueden preocupar porque ven una cantidad de circuitos y se asustan pensando que nunca los van a poder conocer. Vamos a ir estudiando módulo por módulo. Eso sí, les recomendamos poder estudiarlos en orden porque vamos a ir creciendo poco a poco en cada uno de ellos. Entonces, si usted ve la clase número 5 y no vio la 1, entonces se va a confundir y nos va a hacer preguntas de las cuales no necesitamos ni responder porque ya las habíamos dicho en otro video. Entonces, esperamos que tengan mucha paciencia, que le coloquen mucho ánimo. Yo sé que van a ser capaces de aprender. Vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros en cada explicación. Vamos a tener planos exclusivos que nos van a ayudar mucho. Quizás alguien de pronto ya entienda esto, entienda lo de los planos, pero no le quede tiempo de sacar 1 o 2 meses para estudiar una OAR porque su trabajo no lo permite, y entonces deja ir por conocimiento y por falta de tiempo, deja ir trabajos que eran muy fáciles si se tenía el plano. Entonces a continuación vamos a ir en orden dependiendo la herramienta, su utilidad y de pronto la urgencia de conseguirla. Lo primero que siempre vamos a tener son unos destornilladores para poder destapar nuestros aparatos. Para ello, pues, no digamos que la calidad no interfiere en que voy a poder destapar o no otro teléfono. Ya la calidad, pues dependiendo del trabajo, ya nosotros que trabajamos a diario, pues requerimos un destornillador lo más duradero, lo más preciso para no ir a dañar ningún tornillo. Ya esto depende en el mercado, hay gran cantidad de paquetes o kits de destornilladores. Los que nosotros vamos a utilizar siempre lo vamos a pedir como TORS. Los TORS son los hexagonales, los que vemos acá, que son los que traen la mayoría de los celulares. Ya algunos o algunas tablets entonces traen destornilladores de estrella, de estría y los TORS. Estos dos son los que vamos a necesitar. La mayoría siempre va a usar el T4, T5 y T6. Ya los iPhone y eso usan algunos T2, algunos BlackBerry Q5, Z10 van a usar un T3, T2. Ya sabemos, la calidad no interfiere en nada. Digamos que no, que porque tengo unos que conseguí baratos no soy capaz. Bueno, lo primero sería conseguir unos destornilladores. Luego vamos a necesitar un multímetro. El multímetro es importante, sin él no vamos a saber, imposible, no vamos a poder detectar nada. No vamos a saber si un celular está fallando porque la batería está descargada, porque muchos prueban solo la batería y le miden ahí con la lengua si tiene voltaje y ya. Si ven que tiene buena carga, entonces dicen que sí, que la batería, cuando yo he probado baterías y están debajo del nivel normal para que encienda, que es de 3.7 hacia arriba, entonces ahí van a estar dando vueltas por donde no es. Vamos a necesitar un multímetro. Este multímetro es uno que yo comercialicé o que quizás todavía vendo para los que están en Colombia. Es un multímetro muy económico, pero que cumple con todas las exigencias que se necesitan en telefonía celular. No les recomiendo esto, en este caso no les recomiendo ese muy económico, aunque aquí digamos en Colombia está en 50.000 pesos, son como 25 dólares apenas. El otro está como en 20.000 pesos colombianos, lo cual, aunque es económico, no nos va a servir sino para medir voltaje, ya que es muy impreciso y eso. Este nos va a servir para la escala de medición o cuando vamos a conseguir un multímetro, consigamos uno que tenga estas escalas. Si las tiene individuales, mejor, porque
iniciando va a ser mejor para nosotros. Aquí tiene la escala de medición de ohmios para medir resistencias de 200 ohmios hasta 200 megaohmios, que serían 200.000 kiloohmios. 200K, 2000K, 20.000K y 200.000K. Aquí ya vemos la escala de medición de voltaje continuo. Recuerden que cuando esté la B con la linecita es la que vamos a usar para reparar celulares. Esta va desde 200 milivolts hasta 1000 volts. Aquí ya está la de voltaje alterno, que esa pues solo es para cuando queramos medir si el toma está botando voltaje, pues en nuestro caso. Ya aquí entonces tenemos la escala de medición de amperios, amperio continuo y amperios alternos. Esta también va a ser muy importante, esta es la que vamos a medir continuidad tierra. Yo coloco el multímetro acá, la pista con es la pista o el cable negro y la otra va a ir acá. Aquí voy a medir voltaje y ohmios y voy a medir también continuidad. Un multímetro, esto es el que vamos a necesitar. Aquí está la escala de medición de faradios para medir los condensadores, que se mide dejando la pista número negra acá, la pista con, y el pin o el cablecito rojo que es el positivo lo vamos a dejar acá. Bueno, en esta ocasión estos multímetros sí nos van a medir una cierta cantidad de condensadores si son de altos microfaradios. Ya si es algo muy exacto como picofaradios o nanofaradios, ya este multímetro la verdad no va a poder arrojar bien la lectura, nos va a marcar unos errores en la medición. Ya esto es un multímetro, pues por decirlo así, de combate, es muy económico, pero es el mejor entre los económicos porque cumple con todas sus especificaciones. Tiene un bombillo acá para nosotros cuando medimos continuidad y tiene un buzzer, un sonido cuando hacemos continuidad muy bueno. Cuando vayan a comprar uno, fíjese también que el multímetro tenga sonido cuando marque la continuidad, porque no vamos a tener que estar mirando el multímetro sino los circuitos, y con el sonido nos daremos de cuenta si hay cortos, si está cargando o está descargando. Serían las dos cosas elementales. Ya cuando vamos a empezar a trabajar para nosotros sacar circuitos, algunos reguladores, diodos, resistencia, vamos a necesitar una estación de calor. La más común es la estación Bakú, la 702 es la más común. Ya aquí por ejemplo, o en varios países, algunos importadores la traen, pero entonces la traen bajo su nombre. Acá por ejemplo yo tengo tres estaciones, una que es Bakú, otra que es Yasun, otra que es JFE. Entonces dependiendo del importador, pero todas tienen la misma, igual a esta caja, las mismas especificaciones, las mismas perillas en cada uno de sus lugares. Entonces eso es lo que no va a diferenciar, solo va a cambiar la marca acá, pero este estilo es la más económica, de las mejores. La económica es la que más rendimiento, inclusive acá que las ponemos a trabajar todo el día completo sin apagarlas. Duran un año, dándole uso continuo día tras día, calor y cautín. Este es muy bueno porque es 2 en 1, tiene el cautín que es de 30 watts y tiene el aire caliente acá, el mango con aire calor, que llega a veces hasta 500 grados de calor. Acá cada uno de las boquillas para poder trabajar, ya dependiendo como ustedes se acostumbren a trabajar. Yo siempre acostumbro a usar para la mayoría la número 3, que es una medida muy buena, ya que cuando uno se acostumbra a usar la más pequeña para retirar algunos circuitos, el aire sale con mucha presión y le corta la vida al mango. Entonces siempre trabajo la número 3. Vamos a necesitar esto, se llama una estación de calor, en este caso es una Bakú 702. Ustedes la pueden usar y similar dependiendo la marca del importador. Vamos a necesitar una lavadora ultrasonido, muy importante, aunque he escuchado a algunos colegas que dicen que no, que le echan algunas fallas a la lavadora ultrasonido, que porque algunos circuitos no resisten esas ondas, pero la verdad llevo 10 años trabajando y he arreglado cosas que en otros lados han dejado ir, porque por ejemplo los circuitos los procesadores, memorias que son VGA, que tienen los VAL por debajo, por mucho que nosotros hagamos limpieza con un cepillo, con lo que queramos,
Allá adentro van a quedar residuos de sulfato, residuos de humedad. Esta lavadora, ella hace un ciclo de lavado. Uno puede dejarla, algunas, por ejemplo la que tengo dura hasta 420 segundos. Lo máximo de lavado tiene 30 watts y 50 watts. Depende de donde la coloque, va a ser más fuerte la onda de sonido. Y entonces va a extraer partículas de allá abajo muy buenas para cuando quizás nos llegan mojados. Simplemente la dejamos ahí. ¿Qué vamos a usar ahí dentro? Yo he probado todos los líquidos que hay o que son recomendables para la telefonía celular. He usado alcohol industrial, alcohol isopropílico, thinner y muy buenos resultados, pero resulta que lo que es el alcohol y lo que es el thinner dejan residuos blancos que uno a veces se encarta con ellos y no puede retirarlos. El mejor resultado que he conseguido ahorita es con agua destilada, agua desmineralizada o agua que le echan a las baterías, pero ojo, agua para baterías sin ácido. Si le echamos con ácido dañamos la OAR. Esa agua, como no tiene minerales, y es el problema cuando le cae agua a un celular, como trae minerales, con el voltaje y los minerales que trae, la sal y minerales, se forma un fenómeno que se llama electrólisis. Eso agarra lo que es el cobre y lo deteriora y daña las pistas. El agua mineralizada ayuda a limpiar todo eso y no daña ni cámaras, ni sensores de proximidad, no daña, bueno, ni micrófonos daña, a no ser que ya el micrófono esté débil, que la membrana interna ya por la humedad que se secó y eso pues estén dañadas. Ya eso es otro cuento aparte. Pero lo más recomendable entonces sería agua destilada. Me ha dado grandes resultados. Ya los que están en Colombia, los colegas, ellos ya han experimentado muchos el líquido limpiador Servicel. Ya eso es para retirar sulfato y hacer ya una limpieza muy profunda al agua para que quede totalmente brillante. Sin embargo, no se preocupen, con el agua desmineralizada vamos a poder usar esta fuente o esta lavadora ultrasonido. Una herramienta muy importante, y aquí vamos de abajo hacia arriba, dependiendo cómo vayamos trabajando, como esté cayendo trabajo, entonces vamos adquiriendo las herramientas. Esta es una fuente de poder, Power Supply. Esta es una Yasun 501A, es la misma que yo uso, es análoga y digital, es lo bueno de ella. Yo aquí casi ni nunca miro esto, aquí siempre miro el consumo que me marca los celulares. Ya esto lo han mirado en mi canal. Es muy útil, muy útil. ¿Para qué sirve? Primero, me sirve para alimentar cualquier celular, al menos intentarlo prender o ver si intenta prender, porque esta es de 1 ampere, o sea de 1000 miliamperes. Entonces algunos teléfonos que son su consumo superior no van a lograr encender bien, o encienden y se apagan. Pero lo bueno de ella es que a 1 ampere no voy a ocasionar ningún daño en la OAR, porque hay compañeros que me dicen que hay hasta de 3 amperes, pero eso también recuerden que es para de pronto para alimentar ya portátiles y eso. Estamos trabajando telefonía móvil o tablets, que es más o menos ese amperaje el adecuado. ¿Para qué me sirve? Encender teléfonos, mirar si cuando oprima el botón el procesador está interpretando ese pulso, saber si es el botón de power que está dañado, saber si es el display, porque si yo prendo y me mueve la aguja pero no me da imagen, entonces quiere decir que el teléfono está encendiendo, lo que no está dando es luz o no está dando imagen. También me sirve para saber si un teléfono tiene corto. Yo tengo un S4, digamos, esto lo vamos aprendiendo en el uso. Yo tengo un S4, yo quiero saber qué consumo tiene al inicio. Yo lo prendo conectado con los cables, digamos que me marca 200 miliamperes. Yo ya sé que un S4 bueno, trabajando normal, me va a marcar 200 miliamperes encendiendo. Yo quiero saber cuánto marca teniendo una llamada, entonces digamos que marca 300 miliamperes. Me llegó un S4 porque se descarga rápido, sopla batería, no le dura nada al cliente. Lo conecto, si lo prendo y está en 300 miliamperes el encendido y el otro que ya había probado tenía 200, ya hay una falla. Hay un circuito en corto, hay humedad, hay sulfato, hay algo que se está robando 100 miliamperes de consumo, lo que quiere decir que va a reducir la duración de la batería. Me va a servir para cuando yo conecte la batería al cargador universal y no quiera coger carga, yo la voy a poder despegar dándole el mismo voltaje, o a veces empieza desde 2, 3
hasta que ella soporte el máximo voltaje y ya la batería quedó despegada para que ahí sí la reconozca el cargador universal. Algunos teléfonos o tablets no encienden si la batería no tiene de 3 voltios hacia arriba. Con un cargador universal a veces no lo recibe, entonces esta me le va a devolver la vida a esa batería. Lo que siempre la uso es por este lado que vienen los cables para medir voltaje y eso. Aquí ya hay para testear voltaje, batería. Si no quiero usar el multímetro, volteo la perilla para acá y aquí tomo lectura. Si conecto una batería tiene 3 voltios, aquí me va a marcar que tiene 3 voltios, o aquí en el digital. Sirve para un medidor de radiofrecuencia. Uno acerca el teléfono ahí, si tiene la señal bien, tiene que mover acá. Aunque eso yo no lo recomiendo, casi nunca lo uso porque este circuito es muy débil y a veces falla, a veces no interpreta bien. Igual ya en estas alturas en las que estamos, cuando un teléfono no tiene señal, ya podemos verificar el email a ver si es por la red o si es el celular. Esto es muy importante, es de 15 voltios a 1 miliamperes o a 1 ampere, a 1000 miliamperios. Esta herramienta la he mostrado mucho en el canal, ya yo creo que ustedes la conocen muy bien. Aquí está bien claro la escala de medida, esta es la de voltaje, está 15 voltios y esta es el del amperaje. Si está aquí el consumo, está diciendo que tiene 0.2 miliamperes, que son 200 miliamperios, 400, 600, 800 y 1000 miliamperios, que es un amperio. Aquí entonces ya vemos que estas pinzas las vamos a necesitar. Vamos a necesitar pinzas para retirar los condensadores. Si voy a hacer un jumper con el cablecito lo voy a poder tomar para no quemarme las manos cuando esté soldando un pin. Los hay puntuda, punta curva, inclusive hay unos que yo muestro que son punta plana, mucho más anchas que estas, para meterlo dentro del pin y que el pin no se queme cuando yo lo esté soldando. Estas son pinzas en acero inoxidable y son antimagnéticas. Si yo suelto algo ahí se va a quedar y no se me va a venir con la pinza. A veces queremos soldar algo y se nos viene pegado en la pinza porque no es antimagnética. Vamos a necesitar estaño. El estaño que siempre uso yo es de un diámetro de 0.10 milímetros. Es muy delgado, 0.3 milímetros, perdón, es el más delgado que yo uso. Es muy importante usarlo, ya que los celulares no es como la electrónica convencional, que usamos un estaño grueso, usamos un cautín de más guateaje que derrite bien ese estaño. Si yo voy aquí a trabajar con un celular y de pronto uso un cautín de mucho guateaje para soldar, digamos, componentes, puedo dañar el componente. Ya sí lo puedo usar para soldar pines de carga y, por ejemplo, contactos de la batería, cositas que resisten, que no tienen nada que ver con la temperatura. Aquí este es un limpiador de cautín. ¿Qué pasa con este limpiador? Muy útil. Porque lo que más me escriben los colegas es porque a ellos la punta no les agarra estaño, porque a ellos la punta se les negrea, porque a ellos no, cuando limpian el cautín no queda plateado como debe ser. Este es un limpiador de estaño, de cautín. Uno lo mete ahí, lo frota y él viene y le deja la punta limpiecita, y lo bueno es que le prolonga la vida a la punta, porque la estación trae una espumita que uno le echa ahí agua y uno la puede limpiar con eso, pero eso la oxida más rápido. Si la raspamos lo vamos a caer más rápido todavía, si la lijamos peor. Y también hay unas uñetas. Esta uñeta la usamos para no maltratar las carcasas, como son plásticas y tienen un tope, yo la meto y ella llega solo hasta acá. Estas son muy baratas, inclusive acá en Colombia yo las vendo en 8.000 y trae como 12, que son como $4. Trae 12 o 11 uñetas de estas para destapar celulares y tablets. Muy útil porque ella llega hasta cierto punto y ahí yo voy abriendo, y también si hay un flejo o algo, pues si yo la destapo con una pinza, con un bisturí o algo, voy a arrancar o voy a dañar conectores por dentro y después tendría un problema. Destapé el celular para repararlo, pero cometí un error y ahora tengo antes 2 daños. Flujo orgánico, demasiado importante. Aquí ya no vamos a usar pomada esa que usábamos tradicionalmente, porque la pomada que usan los radiotécnicos, esa pomada es conductiva. ¿Qué es conductiva? Yo hago y soldo un condensador, como esto es más pequeño, yo soldo un condensador con pomada
Y esa pomada me puede hacer, si no la retiro, que el condensador tenga una fuga a tierra, porque es conductiva. Conductiva es que donde la aplique, ahí va a haber como un corto, digamos así, un corto muy leve, pero en un condensador se va a notar porque no va a poder sostener la carga, porque recuerden que los condensadores acumulan un voltaje. Entonces se puede presentar esa falla. En cambio, el flux no es conductivo, usted lo aplica y lo puede dejar ahí y eso se seca y eso no conduce a nada. Pero a diferencia de eso, este flux ayuda a que los procedimientos de soldadura sean mucho más fáciles y sean mejor, y por eso tengamos éxito en algunas soluciones y más microsoldadura, puentecitos o cositas pequeñas. Con el flux lo vamos a lograr, flux orgánico. Y ya por último, ya entonces vamos a necesitar, ya cuando tengamos buen trabajo y vamos subiendo de nivel, vamos a necesitar un estereoscopio, conocido como microscopio, pero en realidad es un estereoscopio. La mayoría de ellos tienen 20, 40X, por ejemplo estos. Ya hay otros hasta de 150, 200X. Nosotros acá en el laboratorio tenemos 4 microscopios. Uno USB, uno digital y otro de mesa, que nos llega con cámara. ¿Por qué nos gusta invertir en esto? Porque resulta que con este aparatico vamos a lograr hacer cosas que ningún otro taller pueden hacer. ¿Por qué? Porque sin este aparato nosotros podemos mirar un pin bien soldado, pero con él nos vamos a dar de cuenta que no está bien soldado, que hay un corto muy pequeño que nadie podía ver, o vamos a poder recuperar pistas. Estas serían las herramientas, sus usos, y vamos a aprenderlas a usar en cada una de las etapas, cómo se calibran, en qué circunstancia es útil, dónde la voy a necesitar. Entonces sería para completar esta introducción, para que vayan conociendo algunas cosas.